Sí, don Ejanqui, capo. Muy buen ¿Eh? día, Horacio. ¿Quién juzga Bueno, a Lula? ¿quién juzga a Lula? A Lula lo juzga en primera instancia el juez federal Sergio Moro. Es el titular de un juzgado federal en Curitiba. Es Curitiba, la capital del estado de Paraná, fronterizo con Argentina, por lo tanto de la región Sí, sur de claro. Brasil. Zurdo, sí, claro. Exactamente. Es un juez eh, que de alguna manera reprodujo en Brasil lo que ocurrió en Italia a principios de la década del 90 con la operación Manos Limpias. Sí, yo ahí Eh, estuve. En Manos Pulitas perdón, yo ahí estuve. perdón. Ahí estuve, en Milán y en Nápoles cuando ese juez también limpió lo que en algún momento era lo que ellos bien llamaban la corrupción. ¿Y esto se parece a eso? Bueno, Moro ha reivindicado esa operación y ha tenido la virtud eh, de, de alguna manera, alinear a los medios de comunicación primero, a la opinión pública después, a la gente, eh, Sí. detrás de su figura, presentándose a la sociedad como una suerte de justiciero que combate a los poderosos, que combate a la corrupción en la política, y esta apelación tiene en un momento de crisis económica, de recesión, de desconfianza profunda en el sistema político, tiene una apelación muy fuerte, es una apelación, perdón, muy fuerte, y yo te diría que con el acompañamiento masivo de los medios de comunicación, sobre todo en los, te diría, 2 años que precedieron a la caída de Dilma Rousseff, Moro se Eh, convirtió en una figura extremadamente popular, lo cual le permitió de alguna manera apelar a métodos que fueron y que son bastante cuestionados en Brasil por claro. juristas de peso, independientemente de que estos juristas sean conservadores, liberales, izquierdistas, garantistas, es decir, eh, algunos métodos del juez Moro son muy cuestionados. Y también está ocurriendo que a medida que pasa el tiempo, como pasó también en Italia, la opinión pública se empieza, digo, por usar un término establecido, ¿verdad? La opinión pública empieza a cansarse o a agotarse de ciertas cosas. Yo Y hay, digo, ¿esto significa que lo proscribe a Lula para competir? eh, perdón, solamente para terminar con la primera pregunta, y perdón que me haya extendido un poco, Sí, pero querido. Sí. quiero decir esto de modo porque de alguna manera fue una unanimidad, y hoy es más discutido. De todas maneras, si uno ve las encuestas electorales que existen en Brasil, solamente una persona hoy vencería a Lula si hubiera elecciones, y es el ¿Quién juez es? Moro. Por Ah, eso mirá vos. quiero, igualmente el magistrado ha dicho que no pretende ser candidato ni incursionar en política. Ahora, lo que me preguntabas, Lula es condenado sin una prueba documental, por eso la sentencia es tan discutida de alguna manera. Digo, sin una prueba documental porque la mayor parte de la defensa eh, que leí, más de 200 páginas que leí entera, eh, te diría que el principal testimonio que usa el juez para condenar a Lula es el de un ex ejecutivo de OAS, la constructora que supuestamente, según el juez, le dio el departamento al expresidente. Eh, bueno, Yo digo, el ¿Temer ex es un ejecutivo. traidor o es más de lo mismo? Solamente terminando la consulta, Horacio, y me parece importante decir esto, hay un resumen de la sentencia hecho por un expresidente de un colegio de abogados de Brasil, Colegio de Abogados de Sí. Río de Janeiro, también un diputado del PT, puede parecer una visión interesada, pero es fundamentalmente un jurista, Wadid Damus, y Damus dice, 30% de la sentencia, 60 páginas,
son utilizadas por el juez para defenderse de acusaciones de arbitrariedades. Solamente el 8% de la sentencia, 16 páginas, se utilizan para rebatir lo que el acusado Lula afirmó en el interrogatorio que le hizo. Y solamente 0,4% de la sentencia se dedica a los testimonios de la defensa. Menos de una página de un total de 218 páginas. Por estas razones, y ahora volviendo a tu pregunta, a la segunda pregunta que me hiciste, la defensa de Lula, antes de presentar, y también obviamente con el objetivo de ganar tiempo, de retrasar una segunda condena que dejaría a Lula fuera de las elecciones del año que viene, la primera apelación que hizo la defensa de Lula no es contra la Cámara que debe rever este fallo. Lo hizo, presentó un recurso contra el propio juez Moro. Decime, ¿iba a ir preso? Lula puede ir preso en caso, pero eso depende del fallo de la segunda instancia. En este momento todavía para eso falta tiempo, si es que esto ocurre, porque evidentemente el análisis por parte del Tribunal Regional 4 de Porto Alegre, que en general ha ratificado prácticamente todos los fallos de Moro, puede demorar un año y medio. Lo que ocurre es que primero esa apelación tiene que llegar a ese tribunal. Todavía esa apelación está en el juzgado de Moro, porque el viernes, anteayer, la defensa de Lula hizo una nueva presentación ante Moro que debe analizar el juez. Ahí va. Bueno, y mientras tanto hay una malaria económica en el país, ¿no? Perdón. Mientras tanto en Brasil hay una malaria económica, ¿no? Sí. Hay una recesión fuerte, pero Brasil, yo siempre digo, Brasil, es un mercado de más de 200 millones de personas, muchas con una parte importante de la sociedad, con una clase media de altísimo poder adquisitivo, es de las economías más diversificadas del mundo emergente, tal vez la mayor después de China, es un enorme mercado y más allá de la situación económica de crecimiento o de decrecimiento o de crecimiento bajísimo, uno mira los números de inversión extranjera directa en Brasil y no caen, por el contrario, la inversión extranjera en Brasil crece, incluso con turbulencia política, con recesión, porque muchas empresas extranjeras, chinas, rusas, europeas, americanas, están comprando activos en Brasil a precios muy bajos. ¿Quiénes están vendiendo esos activos? Ellos siguen vendiendo árboles, frutos y agua y se van a quedar con un país devastado en el futuro. Perdón, no entendí la pregunta. Brasil sigue vendiendo sus recursos naturales y que será a lo largo del tiempo un país devastado por las grandes empresas, por las grandes países. ¿Vos crees? En Brasil yo te diría que tanto en el gobierno como en el sector privado hay una creciente conciencia ambiental. Es un país con un organismo que es la Policía Ambiental, que es IBAMA, muy respetado en el mundo. Es un país que suscribió el acuerdo climático firmado en la Cumbre de París, y es un país que es hogar de la mayor biodiversidad del planeta, ya lo sé, mundo, que es la selva amazónica. Pero si me permitís, creo que esto es importante señalarlo. Pese a la recesión, pese a la situación económica, pese a los 14 millones de personas sin empleo en el país, está creciendo la inversión extranjera directa. Y yo te diría que el juez Moro, volviendo al inicio de la charla, tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están vendiendo hoy participaciones en compañías, concesiones? Son en gran parte empresas muy perjudicadas por la operación Lavallato, empresas que cometieron ilícitos y que, al contrario de lo que pasó en otras partes del mundo, por ejemplo, con un emblema de Alemania como Siemens, que pagó una gran multa al Departamento de Justicia
por prácticas ilícitas, apartó a los ejecutivos que habían estado involucrados en ellas y continuó trabajando normalmente. En Brasil hay una destrucción muy grande del capital local. Esto tiene que ver indudablemente con el Basato. Y vos fíjate, y acordate vos que Brasil era el orgullo de lo que llamaban la gran burguesía, el gran capital latinoamericano. Nada, se disolvieron y se casaron con el capital extranjero. Ese es uno de los problemas que hoy tiene el país, evidentemente hacia su futuro. Esto ya la Argentina lo vivió en la década del 90, ¿no? El proyecto de autonomía nacional que de alguna manera Lula representó por muchos años, claro, eso está en discusión y está en peligro. Y ¿quiénes son los que están comprando los activos vendidos, como dicen en Brasil, a precio de banana por empresas nacionales? Son empresas americanas, europeas, chinas, rusas. El gobierno chino acaba de lanzar un fondo de unos 20.000 millones de dólares de reservas internacionales para que empresas chinas compren participaciones en empresas de Brasil. Eso te habla de la visión que hay en muchas partes del mundo sobre la perspectiva de la economía del país en este momento de crisis y de turbulencia. Bueno, me ayudaste a pensar en voz alta, como siempre. Te agradezco un montón. Por favor, ¿Tu vida bien? Soy yo y tenemos todavía una cita pendiente, Horacio. Sí, pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. ¿Me viste en TBR? Mirá, pues en Brasil no se ve TBR. Yo sé que ahí se detiene Brasil para ver TBR, pero bueno. Yo los sábados estoy sumergido en oraciones, como vos sabés. En oraciones, bueno, pero también es Shabbat, le voy a buscar la vuelta. Hace muchos años en Israel, viste que no se puede comer ni carne de chanchito, ni nada, ¿no es cierto? Estaba en Israel en un criadero de chanchitos, de cerdos, que lo manejaban judíos muy ortodoxos, y para no pisarlo, para no pisar el suelo, a los chanchitos los tenían en una tarima a ponerle a 50 centímetros del suelo, para que no pisen el suelo de Israel. Y los tipos en las galerías. Siempre se le busca la vuelta, siempre se le encuentra la vuelta. Es cierto. Bueno, pero ya va a terminar a las 5 de la tarde, así que no tenés argumento y no tenés excusa. Está bien. Bueno, te voy a decir igual Shabbat Shalom, si querés. Por supuesto, siempre. Chao, lindo. Muchísimas gracias, Guido Nejanqui, capo. Muy buen día, Horacio. Gracias. Chao, hermano. Muchísimas gracias.